Durante el año pasado estuvimos haciendo diferentes talleres para adultos en el Consell y después de esa experiencia nos dimos cuenta que era importante también llegar a la población joven y decidimos empezar unos talleres de jóvenes expertos en un instituto. Sí, un poco la idea era la manera de llegar a este grupo de población, pues pensamos que lo mejor era ir a los centros educativos. Entonces, por eso, bueno, planteamos el proyecto a Blancadona, que lo aceptaron sin problema. Y nada, tuvimos la suerte también de encontrar a Gemma, la tutora, que siempre súper dispuesta para todo, ¿verdad? Sí, muy colaboradora, muy participativa, motivando muchísimo a los chavales. Hicimos una primera presentación a toda la clase de la unidad de seguridad del paciente, de algunos conceptos y con una actividad para que luego ellos pudieran elegir voluntariamente quién quería participar y formar parte del grupo y trabajar con nosotros. Yo creo que fue bien, ¿no? El hecho de poder hacer una presentación y a partir de ahí que ellos mismos de manera voluntaria decidieran si formar parte del grupo o no. Yo pienso que ahí estuvo muy bien. Se decidió hacer diferentes sesiones, que cada día que fuéramos se trataría un tema diferente y que los docentes serían personas que trabajan de manera específica en esos campos. Trabajamos la seguridad del paciente con el modelo del queso suizo, hicimos los de la RCP, lavado de manos, conocimiento del uso seguro de los medicamentos y luego también en un momento álgido fue cuando pudimos hacer la sesión de emergencias extrahospitalarias, que vino Ángel un día al instituto, que trajeron la ambulancia y el día del helicóptero. Sí, montaron el helicóptero, sí. El balance general ha sido muy bueno, una experiencia súper diferente. Sí. Y que además pensamos a los chavales les ha servido y pueden ser colaboradores con la USP en el instituto para seguir creando cultura de seguridad entre sus compañeros. Participé en el taller de introducción a la seguridad del paciente y elegimos presentarles el modelo del queso suizo, que es, es un modelo en el que se explica cómo ocurren los incidentes. Les pusimos un caso que fuera cercano a ellos, que fue el incidente que hubo del Madrid Arenas, y lo que me llamó la atención primero fue la gran participación que tuvieron, lo bien que resolvieron el caso. Y luego también los comentarios que nos hicieron sobre lo útil que les había sido este ejercicio para poder aplicarlo a su vida diaria cuando, por ejemplo, vayan a discotecas. La verdad es que fue un taller sumamente interesante y les felicito a ellos y a su tutora. Me parece muy importante el poder salvar una vida a una persona, ya que si estás en un campo de fútbol o en un partido, pues tienes la oportunidad de salvarle una vida a la persona. La importancia que yo veo en este taller es no solo eso que mi compañera ha dicho, pero saber hacer eso, y la manera que aprendes aquí en este taller es muy descontraída, es muy divertida y termina siendo como un juego, ¿sabes? Pero no un juego que tú tienes que tomar a bromas ni nada, un juego que tienes que tomar en serio porque estamos ahí aprendiendo, claro, aprendiendo a salvar la vida de una persona, ¿sabes? Y eso no puede ser ninguna brincadera, no puede ser ninguna broma. Y los talleres del helicóptero hemos aprendido mucho y ha sido una experiencia inolvidable. Hemos visto que todo el grupo, los alumnos han participado de forma muy activa y ha sido una experiencia pues buena y diferente a nuestro trabajo habitual. Sí, nos ha llamado mucho la atención pues eso, que es algo muy distinto a nuestro día a día y que la gente ha participado mucho y que le ha gustado mucho. A mí lo que más me ha gustado ha sido lo de lavar las manos, porque veo que es un acto necesario para la vida diaria y que necesitamos saber, porque por ejemplo tocamos muchos alimentos, tocamos muchas cosas y con bacterias pues nos podemos llegar a poner enfermos, ¿sí? Pues a mí me ha impresionado muchísimo lo de las ambulancias y el helicóptero, ya que más que nada nos dejó viajar en helicóptero y estar en la ambulancia y ver cómo funciona una ambulancia de por sí, y también el lavado de manos, que aparte de que nos dio alcohol para también saber cómo lavarnos las manos, pues fue bastante interesante. A mí me impresionó el piloto porque tiene mucha responsabilidad y necesita estar muy tranquilo y no ponerse nervioso.
Yo creo que los 2 días que nos enseñaron a ir un día en la ambulancia, cómo era por dentro y todo, y el día que fuimos en helicóptero, también estuvo muy bien. A mí también me gustó ese, más que nada que fue un taller el más práctico de todo, yo creo, en el que aplicamos en cierta parte pues los transportes secundarios, principales, que había, los tipos de transportes que había, de los colores de los vehículos, etc. Estuvo bastante bueno. I precisament coincidint també amb aquest desaniversari de l'Hospital de Formentera, un grup de 19 alumnes de l'Institut de Fa Blancadona estan rebent aquests dies un taller sobre emergències i seguretat aèria organitzat per l'àrea de salut. Com a activitat d'aquest taller, avui els estudiants han visitat, com veuen, l'heliport de l'Hospital de Can Misses. Allà els pilots i copilots que realitzen el servei de transport dels malalts entre els 2 hospitals pitiusos els han passejat en vols de 15 minuts, dividits en grups de 4 alumnes cada vegada. Com és normal, els alumnes estaven encantats amb l'experiència. Yo, quiero estudiar enfermería y esto me ha hecho ver que realmente es lo que a mí me gusta. Sí, ha sido una experiencia muy buena porque es una oportunidad de subir en un helicóptero, encima es gratis el instituto y que en verdad se está muy bien porque al principio tienes un poco de nervios como irás en helicóptero, pero cuando estás dentro es como si estuvieras en un sofá de tu casa, muy tranquilo. Y los talleres estos de paciente, pues hemos aprendido también sobre los medicamentos, dónde encontrar información, cómo utilizarlos, la fecha de caducidad y además de un privilegio porque no todos los institutos han tenido esta oportunidad de aprender. La recomendamos. En aquest projecte hem après a salvar una vida. Hem pujat en helicòpter. Ens han ensenyat el funcionament de 061. Hem vist una ambulància per dins. Hem après el correcte ús dels medicaments. Hem après també a rentar-se les mans. Ha sigut una experiència increïble. Us la recomanem! When I was 6 years old, I broke my leg. And I was running from my brother and his friends, and tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down. I was younger then. Take me back to when I found my heart, broke it here, made friends and lost them through the years. And I've not seen the boring fields in so long. I know I've grown, but I can't wait to go home. I'm on my way, driving at 90 down those country lanes, singing to Tiny Dancer, and I miss the way you make me feel. It's real. We watch the sunset over the castle on the hill. 15 years old and smoking hand-rolled cigarettes, running from the law through the backfields and getting drunk with my friends. Had my first kiss on a Friday night. I don't reckon that I did it right, but I was younger then. Take me back to when we found weekend jobs, and when we got paid, we'd buy cheap spirits and drink them straight. Me and my friends have not thrown up in so long. Oh, how we've grown, but I can't wait to go home. I'm on my way, driving at 90 down those country lanes, singing to Tiny Dancer, and I miss the way you make me feel. It's real. We watch the sunset over the castle on the hill.
sell clothes. One works down by the coast. One had 2 kids but lives alone. One's brother overdosed. One's already on his 2nd wife. One's just barely getting by. But these people raised me and I